Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidos Daniel Gómez, Samantha Reina y una servidora, Damar Salazar. Estamos listos para hacer una entrevista a un egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UANL. Esto lo hacemos con el fin de presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia Seminario de Comunicación N25 y poder aplicar los conocimientos adquiridos. Y para esta entrevista virtual contamos con la presencia de la doctora Montserrat Arango Morales, que también funge como coordinadora de la facultad. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Pasando los espacios dentro de la escuela y dentro de la propia casa, como es ya natural o como debe ser natural, en el resguardo propio para la salud y evitar el contagio. Ok, muy bien. Bueno, si estamos listos, podemos iniciar con la entrevista, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, para iniciar, cuéntenos un poco. ¿Considera que la carrera que cursó responde a las necesidades sociales que existen? Bueno, también quiero aclararles que mi generación es 82-86, soy egresada, como bien dices, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y mi carrera es Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. ¿Y por qué aclaro la fecha? Porque en su momento el entorno social, el entorno del trabajo era básicamente muy importante en las relaciones públicas. No olvidemos que las relaciones públicas o la comunicación organizacional era un departamento que funcionaba de manera independiente a los recursos humanos. Después se vienen movimientos que tienen que ver con la economía del propio país y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que los departamentos de comunicación o de recursos humanos son los que se van haciendo cada vez más pequeños hasta convertirse en un solo departamento y ahí reunir relaciones públicas, recursos humanos, comunicación. Pero en su momento, mi carrera tenía mucho trabajo, muchas cosas que hacer, no solamente en la parte empresarial, sino en la parte institucional, en términos gubernamentales, en términos institucionales de la iniciativa privada y de todos los aspectos. Era una carrera con mucho auge. Actualmente yo siento que esta carrera vuelve a retomar su camino profesionalizante. Es una carrera que es muy práctica porque tienes mucho contacto con el personal y también depende, obviamente, de tu capacidad como interlocutor, ¿no? De cómo haces negociaciones, de cómo llegas a acuerdos. Es decir, las relaciones públicas no solamente es como se le conocía en una muy buena etapa que es levantar la copa, ¿no? No, esto es negociaciones en beneficio de la institución a la que tú pertenezcas o en beneficio a la sociedad si tu institución es pública. Ok, muy bien. Bueno, y para continuar, cuéntenos un poco, ¿qué correspondencia considera usted que existe entre el plan de estudios propio de la carrera y ya el mundo profesional, las actividades profesionales? Vuelvo otra vez. El plan de estudios de la carrera, cuando yo inicié era el plan 80. O sea, es un plan que ya ha tenido mucha evolución dentro de la parte académica. Obviamente, cada que se hace un rediseño a las licenciaturas, estas se actualizan. Sin embargo, el tiempo nos va comiendo. Tendríamos que hacer rediseños cada 2 años, cada 2 años o menos. Sin embargo, el trabajo para realizar un rediseño de una licenciatura es muy pesado. Es hacer todo un estudio de campo, todo un estudio para empleadores, todo un estudio para todos aquellos que hacen trabajo, los propios egresados, para conocer e ir incorporando todas esas actividades. Sin embargo, yo siento que el plan de estudios de la escuela sí tiene muy buenos puntos a favor de los egresados, de los que vayan a egresar. De hecho, las primeras generaciones, en el caso de periodismo y de mercadotecnia, es la primera y la segunda generación, y ya viene el rediseño. El año que viene tiene que trabajar el rediseño, porque obviamente con la contingencia se vino el boom de las cuestiones
de alta definición, de redes, de aplicaciones. Mismo, digo, ustedes saben que yo doy una materia que se llama producción de radio y televisión y que me encanta, pero ahora esa materia ya no es presencial. Entonces, tenemos que actualizarnos en las aplicaciones que podemos utilizar para que lleven a cabo su práctica. Entonces, en ese sentido, la pandemia lo que hace es forzarnos a realizar y llevar a cabo este rediseño, que ahora va a tener un gran salto en cuestiones tecnológicas. Claro, se tiene que adaptar a las nuevas situaciones. A las nuevas necesidades de los egresados, porque se supone que nosotros preparamos a los alumnos para que puedan encajar o adaptarse al mercado. Y en el mercado, en este momento, lo que se necesitan son esas aplicaciones, son esos trabajos en red, cómo llevar a cabo esas conversaciones, cómo podemos formular una campaña, digamos, en redes, cómo utilizarlas, porque el trabajo para medios electrónicos tradicionales es diferente a lo que se hace en redes. En redes es todo es mucho más rápido. El consumo también es mucho más rápido y se van perdiendo, ¿no? A diferencia de los tradicionales, que tú los puedes ver en un día, 2, 3, 4, 10 años. Entonces, en base a eso se tiene que trabajar, por supuesto. Ok. Bueno, para continuar con las preguntas, están nuestros demás compañeros. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, Daniel, gracias. Muy bien. Ejemplo, le pregunto, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del plan de estudios en comparación con el ejercicio profesional? Siento que tenemos muchas fortalezas y en esas mismas fortalezas tenemos la experiencia de los docentes. Yo creo que un factor bien importante que tiene la facultad es que tenemos un gran grupo de profesionales que trabajan en el mercado, que ahora está en las filas de la escuela, lo cual nos permite que ellos compartan sus experiencias. No es lo mismo tener un docente que te da la experiencia de un autor de un libro, que en teoría deberían de encajar. Pero si tú tienes un maestro que trabaja en el mercado, te va a dar la actualización. ¿Cuál es el problema? Quizá en el plan de estudio pueda pensarse que no está actualizado, pero el docente está actualizado. Esto también tiene que ver con el compromiso de la institución en términos de dar talleres, diplomados, cursos a los docentes, porque aunque el rediseño no se lleva a cabo quizá con la frecuencia que debería de ser, sí se dan las actualizaciones para los docentes. De manera particular, les digo, la universidad llevó a cabo un diplomado para los docentes y en ella aprendimos a manejar hasta la parte psicológica, ¿no? Que tenemos que ver con los alumnos. Y me parece muy interesante porque hoy precisamente estuve hablando con 2 maestros de la escuela que nos dicen que ellos están haciendo un trabajo de investigación y en él hacen algo que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo en lo personal doy clases 2 horas continuas porque es práctica. Y entonces ellos me dicen, es que encontramos que los alumnos encuentran mayor acercamiento con los maestros si son grupos chiquitos, si son grupos pequeños. Entonces, a mí me hace clic y yo digo, si yo tengo 38 alumnos, y yo puedo partir una hora con 19 y 19, a lo mejor el grupo se va a sentir más en intimidad y va a poder generar mayores preguntas. ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces los alumnos se quedan con la duda en mi caso muy particular, de cómo bajar a la línea del tiempo, cómo subirle el audio, pero todo esto también tiene que ver con periodismo, por ejemplo. Cómo hacer una nota para redes, cómo hacer una nota para medios impresos, cómo hacer una nota para medios electrónicos, todos son diferentes. No puedes manejar el mismo estilo porque los estilos para cada uno de estos medios es diferente. Entonces yo pienso en ese término que sí estamos actualizados, porque sí tenemos docentes que trabajan en el mercado, que a veces entramos en conflicto con los mismos estudiantes, ¿no? Porque a veces les exigimos de más. Y entonces el alumno dice, oh, el maestro es muy exigente y no me da. O sea, sí, pero en el mercado, eso es lo que te va a decir. Claro. En el mercado no te va a decir, a ver, chiquito, ¿quieres? O sea, no va a haber eso. En el mercado te van a decir, tienes que hacer esto. Y no es, ven, te enseño. Es, ven, te estoy contratando porque tú ya lo debes de saber. Yo puedo pulirlo, sí, pero la base nosotros la tenemos que dar. Entonces, en ese sentido, siento que la escuela sí está actualizada.
Sí, sí lo está. Muy bien. ¿Y cuál es el nivel de logro del perfil según el plan de estudios? El perfil del egresado, ¿me hablas? Sí. Ok. En ese sentido, esto es como una, ah, ¿cómo se llama? Una montaña rusa, ¿no? Eh, yo siempre he pensado de manera muy particular que el alumno que quiere aprender, aprende. Y el alumno que no quiere aprender y que solo va a ocupar un espacio, así va a ser. Por ejemplo, yo sé que es de manera obligatoria que el maestro pase lista, pero yo digo, ya estamos en una facultad, ya estamos en el espacio en el que yo quiero estar, yo quiero aprender. No necesito que el maestro me obligue a ir a la clase, porque yo estoy pagando por estar ahí. Y en ese sentido, yo creo que los indicadores que nos piden para los egresados están dados. Y si están dados, no podemos calificar. Mira, por ejemplo, yo recuerdo sus rostros, los rostros de ustedes. Sé que son gente que califica. Ustedes son mis indicadores. Un indicador es un número, 90, 100, son indicadores de niveles, ¿no? Sí. Pero si tengo un alumno que me da un 50, entonces es un indicador problema para la institución. Entonces, ¿dónde está el problema? Si tengo alumnos de 100 y alumnos de 50, ¿dónde está el problema? Entonces, yo creo que los indicadores sí son importantes para la facultad. Sí es importante que los alumnos salgan con un mismo nivel de conocimiento y la institución y los maestros hacemos esa parte que nos corresponde, pero creo que en algunas ocasiones falta la otra parte para que la correspondencia se dé. Por eso es que yo les digo, tú exígeme a mí como maestro. Yo tengo la obligación de atenderte a ti. Y yo creo que en la escuela muchos maestros tenemos este pensamiento y en la medida que tengamos este pensamiento no tendremos problemas con los indicadores. Tú me preguntas de un indicador de egresados, yo te digo, hay indicadores de egresados. Sí están presentes. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias en general, de los estudios generales de la materia en sí y de las competencias específicas de la carrera? Entre las, bueno, la pandemia nos ayudó, déjenme decirles por qué. Sí. Entre las cuestiones muy específicas, hablan de que se desarrolle la comunicación, habla de las cuestiones tecnológicas. Entonces, yo creo que si no habíamos hecho esa parte, la pandemia nos obligó. Claro. En este momento, antes hacíamos, digo, hay materias, ustedes saben que son teóricas, hay otras materias que son prácticas, y ahí había este concepto. Sin embargo, ahora con la pandemia, en redes tenemos que provocar esa comunicación, esa retroalimentación o ese feedback, como le quieran llamar. Esos son partes de los programas, tanto de la rectoría o de la universidad como de la facultad. Esa comunicación interpersonal que se debe de generar, la parte de tutoreo, toda esta parte yo creo que sí la tenemos. No tengo problemas, les digo, no lo dudo, y la parte tecnológica creo que la tuvimos que haber adoptado de manera obligatoria y la tenemos. No hay como, no me puedo conectar, me estás llamando y no me puedo, no puedo tomar tu llamada. Ahí estamos tecnológicamente actualizados. Muy bien. ¿Y la carrera que estudió aborda las necesidades emergentes o actuales dependiendo del contexto, de su contexto? Sí, claro, yo creo que en este momento la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, independientemente de la línea que sea, porque es periodismo, es merca y es comunicación en términos de las tres áreas, yo creo que tenemos mucho campo y déjenme les digo por qué. Si nosotros pegamos la comunicación y la salud, esa parte que nosotros, que es nuestra obligatoriedad como comunicólogos, dar a conocer lo que está pasando. ¿Por qué un médico tiene que hacer nuestra chamba? ¿Por qué uno de trabajo social tiene que hacer nuestra chamba? ¿Por qué me tiene que decir a mí cómo tengo que decir a la gente que se cuide? Esa es nuestra chamba. ¿Cómo le voy a decir a la gente quiénes son los héroes de esta pandemia? Esa es mi chamba. Es decir, todo el contexto del mensaje nosotros lo tenemos que manejar. Ese es nuestro trabajo.
Nosotros somos comunicólogos. Nosotros tenemos que saber cómo dar a conocer la noticia y dónde dar a conocer la noticia. No es lo mismo dar a conocer una noticia en medios tradicionales que en redes sociales. Y tenemos que saber distinguir la imagen que queremos vender. ¿Cómo queremos vender un médico? Limpiecito, sentadito en su escritorio. Pues no, necesitamos vender la imagen de un doctor que está muy activo con sus pacientes, de mangas, quizá la bata un poco chueca, no lo sé, o sea, alguien que está muy cansado. ¿Qué imagen? Que ese es trabajo de nosotros. Claro. Esa es nuestra chamba. Entonces, yo pienso que todo este proceso lo que viene es a ponernos en la palestra como comunicadores, a decirles, a ver, yo soy el comunicador, yo te voy a decir cómo, yo te voy a generar una campaña para decirte cómo. No quiero que el médico me diga, hazlo así. No, no, no. Tu chamba es decirme, la enfermedad es esta. Mi chamba como comunicólogo es desarrollar ese concepto y darlo a conocer. Entonces, yo creo que desde el área que tú lo pongas, si eres un periodista, si eres un mercadólogo, si eres un comunicólogo en términos generales, lo tenemos que saber hacer. De verdad lo tenemos que saber hacer y yo creo que esta es una gran oportunidad. Así es correcto, maestra. Ahora, hablando específicamente de las unidades de aprendizaje, es decir, de las materias, ¿qué piensa del contenido de estas mismas? ¿Usted qué piensa de las materias que se llevan? Mira, por ejemplo, en el caso de ¿cuál quieres hablar? De comunicación, por ejemplo, yo siento que la base, cuando yo empecé, la base era la misma para las 3 especialidades, publicidad, periodismo y comunicación organizacional. A partir del quinto semestre es cuando empezaban las especialidades. En la actualidad, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de comunicación, ustedes tienen que ver la parte de metodología. Y eso es muy importante. Tal vez no nos damos cuenta cuando somos estudiantes o estamos cursando la carrera y dices, ¿y esto para qué me sirve? La metodología es una forma de estructurar algo que tú piensas, algo que tú quieres estudiar. Ahorita hablábamos de la pandemia y la comunicación. Bueno, la metodología lo que va a hacer es decirme por dónde me voy a ir para lograr un resultado, cómo lograr un resultado. Entonces, yo, en mi caso muy específico, por ejemplo, yo sí te puedo decir, y lo estoy viendo, o sea, tengo el plan de estudios de comunicación y dice, teoría de la comunicación. Tal vez, digamos, ¿para qué me sirve la teoría? A partir de la teoría de la comunicación, nosotros aprendemos que como humanos, nuestros ojos hablan, nuestras manos hablan, nuestro cuerpo expresa. Aunque digamos, estoy serio, pero tengo las manos tintileando, estoy nervioso. O sea, el mensaje que se manda es que estoy nervioso. Si yo no fijo mi mirada en la persona, ¿qué piensa la persona? Está mintiendo. Eso es comunicación. La teoría de la comunicación lo que te hace es el emisor, el receptor, el feedback, y hay otras teorías, ¿no? Entonces, sí tenemos materias que son muy adecuadas, obviamente, para nosotros, y hay otra parte también que tiene que ver con la formación de la sociedad mexicana. Es una materia que en lo personal me gusta mucho. Alguien puede pensar que son materias de relleno. Yo pienso que como comunicólogos, lo primero que tenemos que saber es en qué sociedad vivimos. Y hablo literal de cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, porque esa es nuestra chamba. Nosotros somos comunicólogos y tenemos que saber qué pasa en nuestra sociedad. Y para conocer qué pasa en nuestra sociedad y las razones por las que pasa, tenemos que conocer el pasado. Es como si alguien te dice, es que es bien enojona. Pero es enojona, ¿por qué? O es muy buena gente, ¿por qué? O es una mujer muy triste, ¿por qué? O sea, nosotros tenemos esas preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en la boca. O sea, ¿por qué está triste? Pues es que es algo. Principalmente los antecedentes que se tienen. Exacto. Para tú juzgar una nota, tú no puedes juzgarla porque te salió en Facebook. No, tú tienes que investigar el origen de esa nota y decir si coincido o no coincido. Es que en la sociedad de Nuevo León funciona así, pero lo que funciona en Nuevo León no funciona en Veracruz. No funciona
Chihuahua, porque son sociedades diferentes, con formas de pensar diferentes, con culturas diferentes, pero tenemos una universalidad que es la historia de México. Y en base a eso tú puedes trabajar y decir, a ver, sí, pero como mexicano tú no puedes venir a insultar, por ejemplo, a los símbolos patrios. Pues no puedes, porque es eso, desde que estás en la primaria te lo están dando. Puedes razonar y puedes pensar diferente, pero no puedes insultar a alguien con esto, porque es una falta de respeto. Y las leyes son muy claras. La libertad de expresión termina donde empiezan los de ustedes. Entonces, tenemos que conocer esa sociedad para poder generar nuestros propios mensajes con respeto. Y ahí hablamos de las leyes, de legislación, que también es una materia que tenemos. Quizá cuando están cursando la carrera no se dan cuenta. Al terminar la carrera es cuando empiezan a conjuntar todas las materias de ética profesional, por ejemplo, de ambiente y sustentabilidad, que para mí en lo personal es una materia súper importante, porque en este momento ustedes se pueden dar cuenta en la mañana que sus rostros están sucios. Es porque estamos en el límite de la contaminación. Tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con el ambiente, con los árboles y los cortamos, etcétera. O sea, y eso solamente es una licenciatura en comunicación. Pero si nos vamos a mercadotecnia, ¿cómo funcionan los mercados? ¿Qué necesito hacer para llegar a esos mercados? ¿Cómo puedo vender una imagen a través de los medios electrónicos? Y volvemos a decir, la ética, es que la ética me va a decir hasta dónde. ¿Tengo que engañar a mi cliente? Eso también tiene que ver con la empresa, no solo del individuo. Tú puedes tener tu propia ética, pero si la empresa tiene una ética, o te adaptas o te vas. Entonces, para mí, las materias están bien conformadas, las carreras, perdón, están bien conformadas, las materias están muy bien específicas, solo que a veces las vemos como partes aisladas, las vemos como un todo, hasta que salimos y vamos a trabajar y ¿no? Hasta la misma arte. El arte es una materia que nos sirve para conocer nuestra propia sociedad. ¿Por qué el jónico? ¿Por qué el cónico? ¿Por qué las columnas? Esa es nuestra cultura y tenemos que conocerla de manera general. ¿Okay? Así es. Bueno, ¿y cuál es su opinión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la carrera? Yo creo que los maestros de la facultad nos falta un poco en aras de pedagogía. Hay maestros en la escuela que son jóvenes, que son ya no maduros, los maestros, ¿no? Los que están más arriba. Creo que todos tenemos la pedagogía, pero que ustedes no lo crean, pueden pasar 20 años frente a un grupo. Y el día que te enfrentas, el primer día que te enfrentas a un nuevo grupo, el corazón te sigue latiendo igual. El nervio es el mismo. Porque te enfrentas a un nuevo grupo. Y en ese nuevo grupo siempre va a haber alguien que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Eso es bueno. Las preguntas son buenas. Y aquí es donde entra el conocimiento del maestro de su materia. Y ahí es donde entra la parte de la profesionalización del docente, la parte de la experiencia que tiene en el mercado. Y cada maestro quizá tenga respuestas diferentes porque le ha ido diferente en el mercado, porque tiene puestos diferentes en el mercado, porque tal vez dirige una empresa como director y otro es empleado. Son dos puestos diferentes, pero creo que sí, que la escuela sí tiene la pedagogía, sí tiene la experiencia, sí se cumplen los planes de estudio y es nuestro trabajo. No tenemos otra opción. Nos gusta dar clases, hay que prepararnos. Okay. Muy bien, maestra. Continuando, ¿qué problemas cree usted que enfrenta el egresado al terminar la carrera? Como por ejemplo en contratación o en las tareas que no supo realizar en la escuela u otras dificultades. Sí, claro, y aquí nos enfrentamos con lo que ya hemos estado platicando, ¿no? De la responsabilidad tuya como estudiante, de la responsabilidad tuya
de exigirle al docente que te dé esa actualización que necesitas. Porque allá afuera tú sales a competir contra el tecnológico, contra la UDEM, contra el ICAM o algo así, contra el centro universitario, contra la Universidad del Norte. La mayoría tiene carreras afines a comunicación. Misma universidad tiene artes visuales, que también tiene una carrera que entra en este proceso de competencia, si lo queremos llamar. Y es cuando te das cuenta de que la primera clase que te dice el maestro, ¿cuántos de los que están presentes saben inglés? Y de 30, 5 levantan la mano, ¿no? Y lo primero que les dices, bueno, tienes 4 años para que te prepares con el inglés. Siempre se lo digo, porque al final el plus que le puedes dar también es inglés. El plus que tú le puedes dar es tu práctica. La escuela, de verdad, la escuela se ha preocupado de siempre, creo yo, por darle a los estudiantes talleres de redacción, talleres de cámaras, talleres de Photoshop, talleres de todo. La escuela te genera todos esos talleres, sobre todo para los de primer semestre, que son completamente gratis todos estos talleres. Pero yo creo que sí es obligación del estudiante estar enterado de cada una de estas cosas. Y si no lo sabía, preguntar, oye, yo quiero un curso sobre mercadotecnia, yo quiero un curso sobre red, yo quiero un curso sobre cómo generar una web, yo quiero un curso de cómo hacer 3D o 4D, que sí se dan, y se inscriben 5 o 6 alumnos de 5,000 y tantos que somos en la escuela. Es muy poquito, y entonces el maestro dice, pues es que nomás se inscribieron 5, pues 5 son 5. O sea, nuestra obligación es que esos 5 que sí quieren, se preparen. Entonces, en esa parte, yo creo que muy probablemente lo que tengamos que hacer es reforzar esa promoción de esos cursos. Siento que a veces nos falta esa parte de la promoción, esa parte de dar a conocer, esa parte de generar a lo mejor con los alumnos, con los maestros, que los alumnos o sus alumnos se enteren de los cursos que hay en la escuela. Porque se generan muchos de mercado muy actualizados, de verdad. Yo creo que de un año o de año y medio hacia acá, el área de mercadotecnia y de periodismo ha estado muy actualizada, con gente no solo de México, sino gente de España, de Argentina mismo, de Colombia. Se han dado cursos que sí los han aprovechado, pues los han aprovechado quien los ha querido aceptar. A veces decimos, ay, no, qué hueva tomar un curso, no, déjame mejor, me voy al cine, a la larga, es que son jóvenes y yo lo puedo entender, pero a la larga eso te va a ayudar. ¿Qué le dices tú al que te contrata? Ah, yo domino, ¿qué te gusta? La mercadotecnia de redes, yo te puedo armar una campaña en redes, y eso te va a dar un plus sobre los demás que no lo saben hacer. Entonces, quizás en esa parte de promoción, aunque sí se genera a través del propio Facebook de la escuela, a través de los maestros, quizás nos haga falta todavía presionar más para que les lleguen más estos datos y que el propio alumno diga, yo quiero 5D, que no sé si es más el 4D, y hacerlo, provocar en los alumnos esa exigencia. Sí, maestra. Y bueno, para concluir, ¿algún comentario que desea agregar ya por último? Yo lo único que les diría es que se sientan bien orgullosos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que sepan que se está haciendo mucho trabajo, mucho trabajo, que viene el rediseño de las 3 licenciaturas, que es mucho trabajo, que ya hasta me cansé nada más de pensarlo, que la maestra Leo Bernal, a quien le mando, por supuesto, un gran saludo, es una de las maestras que está involucrada en este proceso de rediseño. Ella les puede comentar, los estudios ya están hechos, la Facultad de Economía nos dio datos de cómo empezar a hacer este rediseño, y que sepan que estamos haciendo lo mejor por ustedes, que son nuestros alumnos, y nosotros mismos nos exigimos, porque la cara de la facultad es el que está de afuera, el que va a pedir un trabajo, es el que habla, es el que negocia,
es el que hace una campaña, es el gerente de la Coca-Cola, el gerente del Bimbo, de la Pepsi. Y nosotros necesitamos tener esos contactos, y los tenemos, los contactos con los egresados. Ellos son los que vienen a dar experiencia a los alumnos. Y de verdad estamos haciendo un gran esfuerzo los docentes, los egresados como yo de la facultad. Es impresionante, obviamente, del 82 al 86 a la actualidad. Bueno, el cambio fue muy brusco, tecnológicamente hablando y en todos los niveles. Era más teoría. Yo creo que ahora somos más prácticos y quizá ocupamos todavía mayor practicidad, y esa es una parte que se va a añadir a ese rediseño. Maestra Leo tiene mucho trabajo, y de verdad estamos orgullosos de la facultad cuando estén allá afuera. Y aunque no lo crean, yo siempre digo orgullosamente universitaria, siempre. Donde voy siempre lo digo, y no es solo como para protegerme por ser docente de comunicación, sino yo digo, mi chamba la hice con mucho orgullo, con mucho trabajo, por ser mujer. Aparte tenía esa complicación de ser mujer y trabajar en un medio como es la televisión, pues tenía que luchar todavía más, pero creo que el trabajo se hizo porque se sabía. Creo que las herramientas las tenemos, y esas herramientas tengan por seguro que vamos a seguir haciéndolo en la escuela, tanto como docentes como administrativos. Ok, maestra, pues muchas gracias por sus palabras, por su reflexión y sobre todo por su tiempo y colaboración. Esperamos pues muy pronto volvernos a ver presencialmente, ya no de manera virtual, y que pues la pasen muy bonito en estas próximas fiestas. Igualmente para todos, se la pasen muy bien y por favor cuídense mucho. Gracias. Gracias, maestra. Bye. Maestra.